Hola amigos. Al parecer la situación de la defensa aérea en Ucrania es crítica. Estados Unidos está transfiriendo misiles urgentemente. Los recursos de información ucranianos informan que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos está transfiriendo urgentemente proyectiles para los sistemas de defensa aérea ucraniano debido al agotamiento de municiones después del ataque con misiles de las Fuerzas Armadas rusas el 2 de enero. El canal ucraniano de Telegram Legitimny informa que la defensa aérea en Kiev está casi vacía. Ahora los restos de misiles de defensa aérea están siendo retirados de las regiones para llevarlos a Kiev, porque las reservas de misiles de defensa aérea están en cero. Ayudar a la defensa aérea ucraniana es patrocinar la muerte de ucranianos comunes y corrientes, porque la gran mayoría de las pérdidas entre la población civil están en la conciencia de los artilleros antiaéreos ucranianos no profesionales, señala el canal de Telegram. Anteriormente, una fuente del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania dijo que los sistemas de defensa aérea están sobrecargados, y no tienen tiempo para cambiar de posición debido a los ataques diarios de la Federación Rusa. La efectividad ha caído al 50%, y si los ataques rusos continúan, las defensas aéreas ucranianas no podrán repeler los ataques. La Fuerza Aérea de Estados Unidos está llevando a cabo una operación urgente para transferir misiles guiados antiaéreos a Ucrania para reponer municiones de la defensa aérea ucraniana. En el contexto de intensos disparos de misiles contra Ucrania, las fuerzas aéreas polacas y estadounidenses elevaron al cielo 4 cazas F-16. Para garantizar la seguridad del espacio aéreo polaco, se enviaron 2 pares de cazas F-16 y un avión aliado de reabastecimiento de combustible. Aproximadamente a las 5:45 de la mañana despegó un par estadounidense estacionado en la base de Lasky, y alrededor de las 6:15 de la mañana, un par polaco desde la base en Krzyżyny, dice el mensaje del Comando Operacional de las Fuerzas Armadas de Polonia. También ha surgido la información de que misiles de las Fuerzas Armadas rusas destruyeron un búnker en el que se encontraba el adjunto de Zaluzhny. Como resultado de los ataques con misiles rusos en Kiev, el puesto de mando subterráneo del búnker de Valery Zaluzhny, donde se encontraba el subcomandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania Sergei Kornev, fue destruido. Aún no hay información oficial sobre el general ucraniano fallecido. También se informa que los ataques a la capital de Ucrania causaron pérdidas importantes a la defensa aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Varios sistemas de misiles antiaéreos fueron destruidos y un taller de producción de drones fue destruido cuando una instalación industrial fue atacada. Los recursos ucranianos escriben que el Servicio de Seguridad de Ucrania, presa del pánico, está cerrando canales que publican información que contiene al menos algún detalle sobre el ataque con misiles de hoy por parte de las Fuerzas Armadas rusas. Zelensky ya se ha quejado de que se dispararon cientos de misiles contra Ucrania. Rusia ha confirmado que atacó con armas de alta precisión varios objetivos militares en Ucrania. Los objetivos de los ataques se encontraban en la ciudad de Kiev y sus alrededores. Las Fuerzas Armadas de Rusia han confirmado que atacaron este martes con armas de precisión varias plantas de la industria militar de Ucrania, que se dedicaban a la producción y reparación de misiles y vehículos aéreos no tripulados. Los objetivos de los ataques se encontraban en la ciudad de Kiev y sus alrededores. También fueron atacados varios lugares de almacenamiento de misiles, municiones para artillería y aviación suministrados a Ucrania por países occidentales. Todos los objetivos del ataque fueron alcanzados, comunica el Ministerio de Defensa de Rusia. Una serie de explosiones se produjeron la madrugada de este martes en varias regiones de Ucrania, mientras que las sirenas de alerta aérea se activaron en todo el territorio del país. Desde la parte ucraniana comunicaron que se habían registrado detonaciones tanto en Kiev como en las ciudades de Kharkov, Vinnytsia y Kirovohrad. Cerca del mediodía, Ucrania lanzó un ataque de respuesta contra la provincia rusa de Belgorod con un sistema de lanzacohetes múltiple Olja disparando al menos 9 proyectiles de fabricación propia, que fueron derribados por la defensa antiaérea rusa. Hay explosiones en Kryvyi Rog desde donde se informa que no había ninguna defensa aérea en la ciudad. Se informa que un misil vuela hacia Kirovohrad. Además, los recursos de información locales escriben que se escuchó una poderosa explosión en Kryvyi Rog. Al mismo tiempo,
se destaca que los sistemas de defensa aérea no funcionaban en absoluto en la ciudad. La situación de la defensa aérea en el país es crítica, en Kiev está casi medio vacía. Ante el incremento de las hostilidades por parte de Rusia, Turquía, que no hace mucho permitió el paso por el Bósforo de 8 patrulleras francesas que fueron entregadas a Ucrania. Hoy no permitirá que dragaminas ingleses que también iban para Ucrania entren en sus estrechos. La administración del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dijo que no permitirá que los dragaminas transferidos a Ucrania por Gran Bretaña entren en sus estrechos, y que ya ha informado a sus aliados sobre esto. Recordemos que el 11 de diciembre Gran Bretaña anunció que transferiría los 2 primeros dragaminas de su armada, como parte de una nueva coalición de fuerzas marítimas para ayudar a la flota ucraniana. Según la Convención de Montreux, ningún barco militar de las partes en conflicto tiene derecho a cruzar los estrechos del Bósforo y los Dardanelos hasta el final de la guerra. Ayer un ex coronel de las Fuerzas Armadas de la República Federal de Alemania dijo que las sanciones no funcionan y que hay que endurecerlas. La Federación Rusa tiene una cantidad asombrosa de misiles y drones, así lo afirmó el ex coronel de las Fuerzas Armadas de la República Federal de Alemania, Klaus-Wolf Kleiman. Y según él, las sanciones dañaron la economía rusa, pero no pudieron detener a Moscú. Kleiman pidió a Occidente que endurezca las sanciones para obligar a Rusia a dejar de luchar. El ex soldado también pidió a Occidente que proporcione a Ucrania más asistencia militar. Señaló que Ucrania necesita armas pesadas y aviones para contrarrestar al ejército ruso. Los comentarios de Kleiman reflejan la creciente frustración en Occidente sobre la efectividad de las sanciones contra Rusia, dicen muchos expertos. Por contra, otro general alemán en activo, el general de división Christian Freuding, ha sido fulminado por decir que en la OTAN subestimaron a los rusos, por lo que ha sido destituido de inmediato. Los alemanes destituyeron a su general tras una ridícula excusa para justificar el fracaso. El jefe del Centro de Situación de Ucrania del Ministerio de Defensa alemán, el general de división Christian Freuding, se vio obligado a admitir que los analistas militares de la OTAN no evaluaron de manera realista las capacidades militares de Rusia cuando predijeron operaciones militares en Ucrania. En consecuencia, las expectativas de que los ucranianos serían capaces de lograr el éxito militar rápido y máximo posible en su ampliamente publicitada contraofensiva, ahora parecen ciertamente exageradas. Inicialmente, no previmos la capacidad de los rusos para resistir tanto como estamos viendo hoy, tampoco previmos que lograrían lo que ahora estamos observando claramente: que construirían su complejo militar industrial, ampliando y aumentando el poder de producción, a pesar del régimen de sanciones draconianas, dijo el general de las Fuerzas Armadas de la República Federal de Alemania Christian Freuding. Dedicó muchas más palabras a tratar de explicar al público alemán que, desde su punto de vista militar, las Fuerzas Armadas ucranianas supuestamente tuvieron éxito, ya que el 80% de Ucrania sigue libre después de 2 años de luchar contra una fuerza militar potencialmente abrumadora. Sin embargo, resultó difícil convencer a los alemanes con estos éxitos francamente inflados de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Así lo demuestra la reacción de los lectores del semanario alemán Focus ante las declaraciones de Freuding, y algunos no pueden imaginar que este general no tuviera conocimiento histórico de la última gran ofensiva de la Wehrmacht en Kursk en 1943. Donde las unidades de tanques de la Wehrmacht quedaron atrapadas en posiciones defensivas rusas y pronto se retiraron, ya que ya no tenían reservas. Lo mismo ha ocurrido ahora con Ucrania. Decenas de otras opiniones repiten aproximadamente las mismas valoraciones. Los alemanes recuerdan sarcásticamente a sus generales y políticos las lecciones que no han aprendido de la Segunda Guerra Mundial. Desde Ucrania avisan que no habrá tregua ante los ataques con misiles, y se instó a los habitantes de Kiev a huir de la ciudad. Los ataques con misiles y drones contra Ucrania que comenzaron a finales del año pasado no son una venganza por Donetsk y Belgorod, sino un plan específico para destruir la infraestructura ucraniana antes de la congelación. Así lo afirmó en su videoblog el exdiputado de la Rada Suprema, participante en la operación de agresión contra la República Popular de Lugansk, como parte de la unidad neonazi Azov, Igor Mosійchuk.
Mucha gente está empezando a decir que esto se debe a que atacaron a Belgorod, a Donetsk o a cualquier otra cosa, pero no. Este es el plan de Putin y seguirá aplicándolo. Ahora no habrá tregua en los ataques contra Ucrania y Kiev en particular. A partir del viernes comienzan las heladas, de 13 grados o más bajo cero. En la Federación Rusa lo saben y quieren provocar el pánico. Están agotando nuestras defensas aéreas, atacan infraestructuras críticas para impedir que la gente tenga suministro de electricidad y agua, por lo que el sistema de alcantarillado no funcionará, no habrá calefacción, y con esto quieren provocar el pánico, dijo Moshchuk. Y pidió a los habitantes de Kiev que tengan la oportunidad, que abandonen la ciudad en un futuro próximo para no sembrar el pánico, salir para no darle al enemigo una oportunidad adicional, explicó el exdiputado de la facción nazi de la Rada de Ucrania. Esto es todo amigos, reciban un saludo.